Las vacunas son productos que contienen microorganismos, virus o bacterias completos o parte de su estructura antigénica y que al administrarlos a una persona inducen una respuesta inmunitaria específica que protege al individuo contra una agresión del microorganismo al tener previamente un mecanismo inmunitario defensivo que fue generado por el uso de la vacuna. En general, las vacunas son de 4 tipos diferentes. Vacunas a virus vivos atenuados. Contienen organismos vivos, pero debilitados por algún método químico, sin capacidad de producir la sintomatología propia de la infección o en todo caso síntomas leves. Ejemplos: sarampión, rubiola y varicela. Provocan una respuesta inmunitaria fuerte y de larga duración. Vacunas que contienen virus muertos o inactivados. No suelen producir una respuesta inmunitaria muy fuerte. Ejemplo de ellas, vacunas contra la hepatitis A, polio, gripe y rabia. Vacunas que utilizan solo parte del organismo como proteínas, azúcares de superficie o restos de pared celular. Provocan una respuesta inmunitaria muy fuerte. En general, requieren refuerzo. Ejemplos: hemófilos influenza, hepatitis B, papiloma humano, tosferina. Vacunas toxoides. Se utiliza una toxina producida por el organismo. La respuesta inmunitaria va dirigida contra la toxina. Ejemplo: difteria, tétanos. Un concepto importante para el uso de vacunas es que, aparte de provocar una defensa activa del individuo contra la infección, es producir inmunidad de rebaño, lo cual significa que gran parte de la población adquiere anticuerpos contra la enfermedad, lo que cortaría el ciclo de contagios en el tiempo. Esto se puede lograr a través de la infección masiva de la población, con lo cual adquiere anticuerpos, pero evidentemente a un costo muy elevado en vidas y recursos sanitarios, pero también se puede lograr mediante la vacunación masiva de la población. La enfermedad por COVID-19 o novel coronavirus comenzó en diciembre del 2019 en Wuhan, que es una provincia de Hubei en China, y fue declarada pandemia el 11 de marzo del 2020. Los coronavirus son un grupo de virus relacionados con la transmisión zoonótica, causando enfermedad en aves y mamíferos. El nuevo coronavirus es una variante distinta del coronavirus SARS-CoV de la pandemia del 2003 y del MERS-CoV de la epidemia del 2012. La estructura simple de los coronavirus contiene una molécula de ARN, ácido ribonucleico, con una envoltura que tiene apariencia de corona debido a la glicoproteína S, que sobresale como espícula en su membrana, la cual permite la unión del virus con la célula. El virus utiliza la enzima convertidora de la angiotensina 2, AC2, como receptor funcional para el ingreso a la célula. Es una proteína de membrana que se expresa principalmente en los pulmones, neumocitos tipo 2, corazón, riñón e intestino, aunque se puede presentar en casi todo el organismo. Al ingresar a la célula, el ARN viral se libera en el citoplasma, donde comienza su replicación genética a través de los ribosomas del huésped, que reconocen ese material genético como propio. Una vez producido la estructura viral completa, destruyen la célula y son liberados para infectar nuevas células. Cada virus es capaz de crear 100.000 réplicas que se van multiplicando exponencialmente, causando el excesivo daño observado en esta patología. Mutaciones. Los virus, tanto ADN como RN, con su material genético, pueden, al replicarse, sustituir, agregar o eliminar bases en la secuencia de ese material genético, con lo cual se modifica su estructura original. Esto se conoce como mutación. Los virus ARN, como los coronavirus, tienen una tasa de mutación más alta que los de ADN, por la razón de que tienen una reducida capacidad de corrección de errores, como ocurre en todas las demás células y la mayoría de los virus ADN. Muchas de esas mutaciones son deleterias para el virus, pero otras lo preparan para cambiar su estructura genética y favorecer su capacidad defensiva ante las agresiones inmunitarias del huésped o incluso para mejorar su capacidad de penetración en la célula diana. De ahí que han surgido variantes del SARS-CoV-2
que se han encontrado en diferentes países, denominadas B117, B1-135 y P1, a las cuales se les ha atribuido tasas de transmisión significativamente más altas que linajes anteriores. Un ejemplo de ello es que las mutaciones que provocan cambios de 2 aminoácidos en la proteína S de la variante B1-135 provocan que el virus se une en forma más eficiente a los receptores AC2. Desarrollo de las vacunas COVID-19. Han sido múltiples las vacunas que se han desarrollado en el último siglo, habiéndose logrado un beneficio incuestionable en el control de enfermedades infecciosas a nivel mundial, a tal punto de que, por ejemplo, la viruela se ha declarado erradicada del planeta por la Organización Mundial de la Salud en 1980. La carrera de las vacunas contra el COVID-19 es de reciente aparición, por cuanto el nuevo coronavirus fue detectado a finales de 2019 y no fue sino hasta comienzos del año 2020 que se comenzó a trabajar en el desarrollo de una vacuna contra esta enfermedad, las cuales se han desarrollado con una rapidez nunca antes vista. Los métodos inmunoquímicos utilizados para la producción de las mismas son varios, existiendo varias compañías que se han encargado de desarrollar algunas vacunas con el fin último de provocar la aparición de inmunidad contra el COVID-19. Sputnik 5 o vacuna rusa. Para producir estas vacunas se utiliza un vector transportador, que en este caso es un adenovirus, al cual se le introduce el código ADN bicatenario, que codifica la proteína de espiga o proteína S. El adenovirus se une a la célula diana, donde descarga el ADN, forzando a la célula a producir ARN viral, que codifica la proteína S. Este se muestra en la superficie celular, además de liberarse de la misma, siendo reconocido por las células inmunes. Se utilizan 2 tipos de adenovirus, el AD26 y el AD5, para evitar que en la segunda dosis el adenovirus sea destruido por anticuerpos contra este si se administra un solo adenovirus y no puede hacer su efecto multiplicador de la respuesta inmune. La vacuna de Johnson & Johnson también utiliza un adenovirus, el AD26, al cual se le adiciona el material genético que codifica la espiga o proteína S del coronavirus, siguiendo luego el mismo mecanismo para la generación de anticuerpos que la vacuna rusa. Johnson & Johnson recomienda una sola dosis. Vacuna de Oxford AstraZeneca. Al igual que las anteriores, utilizan un vector que igualmente es un adenovirus modificado del chimpancé, conocido como ChAdOx1, que entra a la célula diana, pero no puede replicarse en su interior. El laboratorio recomienda 2 dosis con intervalo de 28 días. Vacuna de Pfizer y Moderna. Para producir esta vacuna se tomó ARN que codifica la proteína S, pero el mismo es transportado dentro del huésped por unas nanopartículas lipídicas. Estas vacunas requieren muy bajas temperaturas de refrigeración, menos 20 grados centígrados. Al inyectarse las nanopartículas, se ponen en contacto con las células del huésped, se fusionan con ellas y liberan el ARN que es leído por la célula, replicando la proteína de espiga. Aunque muchas de estas proteínas son destruidas por la célula del huésped, otras migran a la superficie donde son expuestas al sistema inmune, aunque también cuando las células del huésped mueren, estas proteínas de espiga son liberadas y son captadas por el sistema inmune o células presentadoras de antígenos, tras lo cual se genera la producción de anticuerpos. Vacuna Sinovac-Sinopharm. En el caso de estas vacunas se usa un virus inactivado, virus muerto, utilizando un inactivador a base de una sustancia química conocida como beta-propiolactona. Se usó además una sustancia adyuvante a base de aluminio que estimula el sistema inmunitario para potenciar su respuesta a la vacuna. Una vez introducida en el huésped, este virus es absorbido por las células del sistema inmune, desarrollándose la secuencia inmunitaria para la producción de anticuerpos. Validación de las vacunas, eficacia y efectividad. ¿Cuán efectiva se puede considerar una vacuna? En este aspecto surgen 2 conceptos que se nombran frecuentemente para expresar la utilidad de las mismas. Estos son eficacia y efectividad. La eficacia se refiere a la capacidad de la vacuna en reducir la probabilidad de enfermarse o bien de desarrollar una forma más severa, en caso de enfermarse, pero en condiciones más controladas, por ejemplo, un ensayo clínico,
mientras que efectividad se refiere a esa misma capacidad, pero en condiciones ambientales típicas, es decir, menos control. Un estudio de cohortes, por ejemplo. Puede que las mismas se acerquen numéricamente hablando, pero lo habitual es que la efectividad sea menor que la eficacia. En general, las cifras reportadas en cuanto a la efectividad de una vacuna se refieren a un porcentaje que se traduce en una reducción de la probabilidad de enfermarse y que se calcula como reducción del riesgo relativo cuando se compara con las personas que no se hayan vacunado. Como ejemplo, Sinovac y Sinopharm reportan una efectividad de 60%, Pfizer 95%, Moderna 91%, Sputnik 89%, Janssen 66% y la de AstraZeneca 76%. En un estudio de modelo computarizado publicado en American Journal of Preventive Medicine se encontró que, en ausencia de otras intervenciones para prevenir un estado epidémico, la vacuna debe tener una eficacia de al menos 70%, cubriendo al menos el 75% de la población, mientras que para extinguir una epidemia y quitar otras medidas como distanciamiento social, máscaras faciales, la vacuna debe tener un 80% de efectividad con una cobertura poblacional de 75%. Esto no quiere decir que una vacuna que tenga menos de 70% de efectividad no sea adecuada, sino que se requiere mayor cobertura poblacional. En condiciones ideales, el 100% de la población, lo cual por razones obvias es difícil de lograr. La sola vacuna podría no lograr el retorno a la normalidad si no se incluyen medidas adicionales como distanciamiento social, tapabocas, entre otras, a menos que tanto la eficacia como la cobertura sean realmente altas. Por tanto, es importante manejar la expectativa de la población al creer que con la vacuna sola ya no se requerirían medidas adicionales, especialmente si la eficacia está entre el 70 a 80%. ¿Qué tan efectivas son contra las nuevas cepas? Desafortunadamente, la información que se tiene sobre la efectividad de las vacunas contra las nuevas cepas es muy escasa y de poca consistencia científica. Se ha reportado una resistencia importante de la cepa sudafricana en los pacientes a quienes se les administró la vacuna de AstraZeneca, pero en general se puede afirmar que las vacunas disponibles actualmente tienen una efectividad que se acerca al 100% contra la enfermedad severa, aunque mantienen una menor efectividad contra la enfermedad leve a moderada. Puede quedar la preocupación que en el futuro surjan cepas que sean totalmente resistentes a las vacunas conocidas, para lo cual se necesitaría del desarrollo de nuevas vacunas que cubran esas nuevas variantes, lo que llevaría a una vacunación por periodos de tiempo determinado, como en el caso de la influenza que se vacuna cada año. ¿Qué vacunas recomendar? Todas las vacunas disponibles en la actualidad disponen de una efectividad suficiente cercana al 100% para evitar la enfermedad severa. No es posible recomendar una sobre otra sin ser argumentada la parcialidad por algún interés. Sin embargo, es bueno conocer que existen dos vacunas, la de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson, a las cuales se les atribuye, en muy pocos casos por cierto, una complicación dada por la formación de trombos venoarteriales de extrema gravedad, conocida como trombosis trombocitopénica. Algunos países las han cuestionado hasta tanto no se investigue la causa. Conclusión. Haber declarado la pandemia por COVID-19 implica que se deben generar mecanismos mundiales que permitan controlar el proceso infeccioso hasta eliminarlo, lo cual es difícil, o convertirlo en una endemia con número de casos más o menos fijos en el tiempo. La pandemia se controla adquiriendo lo que se conoce como inmunidad de rebaño, lo cual se logra de dos maneras: esperar que gran parte de la población sufra la enfermedad para que adquiera anticuerpos y elimine la propagación del virus, lo cual es un procedimiento muy costoso tanto en vidas humanas como en recursos económicos para los servicios dispensadores de salud. El otro mecanismo es haciendo una vacunación masiva y lograr en poco tiempo la inmunidad de rebaño. Esto conduce a una sola conclusión: hay que vacunarse.